Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual explicaré a grandes rasgos el funcionamiento del software Isis Proteus aplicado a los circuitos resistivos, que es el tema que estamos viendo en esta unidad. Antes de adentrarnos al manejo del software, vamos a ver algunas definiciones, cuáles son los elementos que lo contemplan y pues realmente explicar la importancia de este software. Existen diversos softwares de simulación de circuitos electrónicos en el mercado. Inclusive uno de los más comunes es el FreeSync. Este software va enfocado más al prototipado, el diseñar circuitos esquemáticos, el diseñar tarjetas electrónicas, el crear algunos esquemas de conexión con vistas reales, como se puede ver aquí, a través del uso del protoboard. Sin embargo, tiene ciertas carencias. Por ejemplo, este software FreeSync no puede simular todos los circuitos electrónicos. Bueno, nos vamos a enfocar a lo que es el Proteus. El Proteus es una compilación de programas de diseño y simulación electrónica desarrollado por Lab Central Electronics, que consta de los dos programas principales, Ares e Isis, y los módulos BSM y Electra. Vamos a ver a qué hacen referencia cada uno de estos módulos que conforman el Proteus. Vamos a comenzar con el Isis, por sus siglas en inglés, que significa Sistema de Enrutado de Esquemas Inteligente. Permite diseñar el plano eléctrico de circuito que se desea realizar con componentes muy variados, desde simples resistencias hasta algo que otro microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes de alimentación, generadores de señales y muchos otros componentes con prestaciones diferentes. Los diseños realizados en Isis pueden ser simulados en tiempo real, mediante el módulo BSM asociados directamente con Isis. Entonces, prácticamente el Isis es la herramienta del software que nos ayuda a crear los sistemas o los diagramas esquemáticos y la conexión entre cada uno de estos componentes que conformen los circuitos electrónicos a través del enrutado. ¿Qué nos dice el otro componente? BSM, por sus siglas en inglés, Sistema Virtual de Modelado. Nos dice una extensión integrada con Isis, con la cual se puede simular en tiempo real con posibilidad de más rapidez todas las características de varias familias de microcontroladores, introduciendo nosotros mismos el programa que controlará el microcontrolador y cada una de sus salidas, y a la vez simulando las tareas que querramos que lleve a cabo con el programa. Se pueden simular circuitos con microcontroladores conectados a distintos dispositivos como motores, LCDs, teclados en matriz, etc. Bueno, básicamente este sistema virtual de modelado es lo que nos ayuda a que nuestro sistema esquemático lo podamos simular como funcionamiento en tiempo real de un circuito electrónico. Y por último tenemos el Ares, de igual forma por sus siglas en inglés, que significa software de edición y ruteo avanzado. Nos dicen que es la herramienta de enrutado, ubicación y edición de componentes. Se utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso, permitiendo editar generalmente las capas superficial, top Cooper, y de soldadura, bottom Cooper. Entonces, básicamente con el Proteus podemos crear esquemas de circuitos electrónicos, simularlos, pero además a través de ello podemos crear las tarjetas electrónicas, las tarjetas PCB,
de los esquemas que nosotros realicemos. Inclusive podemos tener esa imagen de la PCB en 3 dimensiones a manera de prototipado para ver cómo quedaría nuestro circuito. Entonces esto es lo que puede hacer el ISIS Proteus. De hecho, este software es de los más utilizados en el estudio de la electrónica, el desarrollo de circuitos electrónicos, simulación y diseño de tarjetas PCB. Inclusive este software es el mismo que utilizaremos en la unidad número 4 cuando entremos a la electrónica digital y programemos los microcontroladores, que en este caso será el Atmega 328 que se encuentra en el Arduino Uno. Después de esta explicación, vamos a abrir el software. Para ingresar a una hoja en blanco para el diseño de los circuitos, nos vamos a esta barra de herramientas, en el apartado la captura del esquemático. Esta es nuestra área de trabajo. Aquí es donde se van a colocar los componentes electrónicos y vamos a realizar la conexión de ellos. Una vez que tengamos nuestros componentes electrónicos, en la parte de abajo tenemos un botón donde nos dice correr simulación. Simplemente dándole play va a correr nuestra simulación. Bueno, básicamente esto es como cualquier otro software que tiene una serie de menús, una barra de herramientas, tanto superior como lateral, y algunos otros elementos de visualización. Nuestra área de trabajo al inicio vemos que es cuadriculado. En esta barra de herramientas podemos quitárselo, que quede una área blanca totalmente, o a través de puntos, que al final de cuentas esto nos ayudan a ir delineando nuestras conexiones de los circuitos. Vamos a dejarlo cuadriculado como se encontraba. Con el scroll de nuestro mouse podemos darle zoom, tanto maximizar o minimizar nuestra área de trabajo o el circuito electrónico que tengamos desarrollado. Si vemos en la parte lateral, izquierda y superior, tenemos una pequeña pantalla de visualización de nuestra área de trabajo. Esta área nos ayuda a movilizarnos dentro de nuestra área de trabajo. Simplemente dando un clic podemos mover nuestra área de trabajo a manera de visualización, inclusive posición. Con otro clic soltamos y queda fijo. Entonces esto puede ayudarnos a visualizar nuestro esquema electrónico, dado caso que sea extenso, movernos dentro de él y colocarnos. Bueno, eso es por un lado. Dentro de los menús tenemos los menús tradicionales de archivo, de abrir proyecto, nuevo, abrir un proyecto ya creado, salvarlo, imprimir, entre otros, de edición, de visualización, herramientas, diseño, entre otros. Hay algunos de ellos que se encuentran en la barra de herramientas, por ejemplo, nuevo proyecto, abrir proyecto o guardar. Como el que ya vimos, el de cuadricular nuestra área de trabajo, el zoom o minimización de la imagen. Más enfocado a los circuitos electrónicos o los componentes se encuentra nuestra barra de herramientas lateral, donde tenemos la clásica flecha que hace referencia a la
al modo selección, tenemos el modo de componentes, que este es el elemental para la selección de nuestros componentes a utilizar, entre otros. Y dentro de los más utilizados tenemos los modos de generación o los generadores, tanto de corriente directa, señal, pulso, exponencial, entre otra variedad de señales. También otro de los más utilizados es el Virtual Instruments Mode, que básicamente son instrumentos como osciloscopios, analizadores lógicos, temporizadores, terminales virtuales para la comunicación serie, SPI y cuadrada C, generador de señales, y del que vamos a utilizar en esta unidad un voltmetro de corriente directa y amperímetro de corriente directa para medir voltaje y para medir corriente de nuestros circuitos resistivos. Estos son los que más utilizaremos en esta unidad. Pero ¿cómo seleccionamos nuestros componentes? Bueno, nos vamos a esta parte, Component Mode, y se nos abre esta pequeña ventanilla con dos posibles botones de selección. Uno hace referencia a la librería de los dispositivos que se tiene en el Proteus, que realmente por lo pronto no lo utilizaremos. Y el otro que es la selección de los componentes que utilizaremos, que es el que nos importa. Aquí vienen todos los dispositivos que se encuentran en el Proteus y en donde utilizaremos bastante para la selección de los componentes. Esta ventanilla tiene categorías y subcategorías, inclusive aquí se encuentran los Arduinos, algunas tarjetas Arduino que podemos ver en esta parte, unas herramientas o circuitos Bluetooth que también se pueden simular, capacitores, una gran variedad de capacitores, y podemos ver su símbolo y su esquema para la tarjeta PSB en caso de que se requiera diseñar una tarjeta electrónica, pues vienen las medidas de ese componente, entre otra serie de categorías. Y una que nos interesa, pues la de resistencias. Viene la categoría de resistencias, las subcategorías en caso de que querramos ser más específicos con la resistencia, o simplemente pues todas sus categorías. Podemos ver la resistencia, su símbolo y su diagrama esquemático para las tarjetas PCB. Vemos que hay de diferentes tamaños y valores. En fin, si ya conocemos el nombre del componente que vamos a utilizar según se encuentra en el Proteus, podemos buscarlo directamente desde el keyword. Para nuestro caso vamos a buscar los componentes resistivos como MinRes. Y tenemos una serie de resistencias de diferentes valores: 100K o 100 kilo ohms, 100 ohms, 10 kilo ohms, 10 mega ohms, etc. Ahorita por lo pronto no importa cuál seleccionemos. Al momento de que lo tengamos en nuestra área de trabajo podemos editar los valores de resistivos. Entonces, para no complicarnos tanto este asunto, simplemente elegimos el primero con doble clic y vemos que se va a agregar a nuestro listado de dispositivos. Ya tenemos una resistencia agregada. Ahora vamos a buscar fuentes de alimentación.
Habíamos visto que acá en esta barra de herramientas lateral tenemos fuentes y se encuentra una de corriente directa. Sin embargo, aquí en los dispositivos también tenemos la opción de buscar fuentes y lo vamos a buscar como una batería. Tenemos batería de múltiples celdas. La que vamos a utilizar en nuestro caso es una batería sencilla con una celda. Damos doble clic y se agrega a nuestra lista de componentes. Finalmente cerramos esta ventana. Ya tenemos los componentes, inclusive aquí podemos ver la simbología del componente. ¿Cómo agregamos nuestros componentes al área de trabajo? Pues simplemente seleccionamos. Con un clic podemos seleccionar el componente. Vemos que se activa un lápiz. Damos otro clic y se habilita el componente. Dando otro clic, soltamos el componente. Y así podemos agregar varios componentes. Ahora vamos a agregar una fuente. Nos vamos a la celda o a la batería de una sola celda. De igual forma, un clic se activa y otro clic se agrega a nuestra área de trabajo. Y así va a estar activado. ¿Cómo quitamos esa activación? Pues simplemente nos vamos a esta parte de la selección de componentes. Y con eso ya evitamos que se sigan agregando más componentes. Vamos a darle un poquito de zoom. Podemos movernos. Cuesta al inicio un poco de trabajo el adaptarse a cómo funciona este software, cómo agregamos componentes, cómo nos movemos dentro de nuestra área de trabajo, pero con un poco de paciencia y práctica lo vamos a llevar a la normalidad. Selecciono un componente, con suprimir puedo borrarlos. Selecciono, inclusive botón derecho, puedo borrar el objeto. Selecciono, botón derecho, borrar objeto. Inclusive los objetos los podemos girar. Lo selecciono, botón derecho y viene rotar. Ya tenemos los componentes. Lo que hace falta es la conexión de los componentes. Voy a borrar algunos. Selecciono con el botón suprimir, los puedo borrar. Vamos a tener estas dos resistencias y vamos a modificar su valor, tanto el resistivo como el de la fuente. Dando doble clic al componente, mucho ojo al componente, no a la etiqueta. Dando doble clic al componente, se activa la edición del propio componente. Aquí nos dice su valor resistivo, 100 kilo ohms, estamos hablando que son 100.000 ohms. Ahorita lo que nos interesa es un valor pequeño, vamos a dejarlo en 10 ohms. Por default son ohms, no es necesario que pongamos el símbolo omega. De igual forma, editamos, vamos a dejarlo también en 10 ohms. Nuestra batería por default tiene un valor de 1.5 volts, que es el valor de una batería comercial, pero también podemos editar su valor. Vamos a dejarlo en 20 volts. Todos nuestros componentes tienen sus terminales. Si nos colocamos en cada terminal del componente, se activa un lápiz. Veamos. Se activa un lápiz y prácticamente eso hace referencia a la conexión de los componentes.
Al momento de darle clic, se crea una línea. Prácticamente esta línea es línea de conexión para el otro componente. Me coloco en la terminal del componente donde lo voy a conectar, doy clic y queda conectado. Se activa la conexión, doy clic, se crea la línea de conexión, busco la terminal de conexión, con otro clic finaliza la conexión. Entonces esto es un poco de habilidad, cuestión de práctica para manipular esto de forma rápida. Tengo un circuito resistivo en serie, dos resistencias de 10 ohms cada una fuente de voltaje de 20 volts. Para hacer funcionar el circuito, lo único que hacemos es irnos parte izquierda inferior, donde tenemos el símbolo del play para correr la simulación. Este momento ya está corriendo la simulación, podemos verlo. Se activa en color verde y un temporizador de la animación. Aparentemente no vemos nada, pero internamente el circuito ya está haciendo fluir una corriente en nuestro esquema, y entre cada resistencia existe una caída de tensión. Para poder visualizar ocupamos nuestras herramientas de medición, nuestro voltmetro y nuestro amperémetro. Para hacer cualquier movimiento en nuestro circuito tenemos que detener la simulación. Vamos a agregar voltmetros, un voltmetro para esta resistencia, otro voltmetro para esta otra resistencia y un amperémetro para medir la corriente que circula por mi circuito. Y aquí viene una parte importante. Para medir el voltaje en los componentes, conectamos estas terminales en cada componente, en los extremos de cada componente. Dicho de otra forma, vamos a conectar el medidor en paralelo con el componente. Vamos a medir voltaje en esta otra resistencia. Ya lo tenemos en paralelo con el componente. Mientras que si vamos a medir la corriente tenemos que el medidor tenemos que ponerlo en serie con el circuito para que precisamente fluya la corriente por el medidor y podamos tener una lectura. Esta línea voy a eliminarla y conectar mi medidor. Botón derecho, se selecciona el segmento de conexión. Vamos a eliminarlo, inclusive esto lo podemos girar. Lo ponemos en serie y ya podemos medir. Con esto vamos a medir el voltaje en esta resistencia. Vamos a medir con este otro voltímetro el voltaje en esta resistencia 2. Y con el amperémetro vamos a medir la corriente que circula por este circuito. Son resistencias en serie, por lo tanto la corriente va a ser la misma. Vamos a dar play. Nos aparece ya los valores de voltaje o la caída de tensión en cada resistencia. En esta resistencia de 10 ohms hay una caída de tensión de 10 volts. De igual forma, en la resistencia número 2 hay una caída de voltaje de 10 volts. Sabemos que en un circuito en serie las caídas de tensión se dividen en función de la fuente. Tengo una fuente de 20 volts, tengo resistencias del mismo valor, por lo tanto este voltaje se va a dividir en las resistencias.
y van a tener el mismo valor de voltaje, ya que tienen el mismo valor de resistencia. Si obtenemos la resistencia total, nos da un valor de 20 ohms. Por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o sea, 20 volts sobre 20 ohms, lo que nos da un valor de 1 ampere. De esta forma podemos comprobar los cálculos que hacemos en nuestros circuitos electrónicos, simplemente desarrollando el circuito en nuestro simulador, colocando los medidores y dándole play. Esperando que esta explicación sea lo suficientemente claro para desarrollar los primeros circuitos resistivos y la medición de voltajes y corrientes, nos vemos en la siguiente clase.